Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como les prometí en mi video anterior de introducción, acá estoy una vez más trayéndole a ustedes el segundo video, donde voy a empezar a hablar un poco de dónde viene esta información y los principios de la, vamos a decir, de la manera en que se manifiesta la realidad, o mejor dicho, la conciencia en, en nuestra existencia, en este universo. Acá estoy con mis amigos que me están acompañando en mi nave, ya que estoy acá pasando por la luna. Mientras tanto, les voy a pasar esta información. Así que vamos directamente a la presentación. A ver si está lista. Bueno, acá estamos. Entonces, el primer slide dice acerca de los discos CBT. ¿Qué son estos discos? Los discos CBT o del claustro dorádico teúrico, por eso las letras CDT, eh, son unos discos de existencia real, física, construidos de plata metalizada y materiales extraterrestres y extradimensionales, orgánicos con frecuencias dorádicas de densidad 2 y concordantes con los seres que habitan Sirius B o Sirio B y frecuencias teúricas de densidad 3. Más adelante voy a explicar de qué se trata esto de la densidad 2, densidad 3 y qué significa todo eso. Pero básicamente son discos que no fueron construidos por humanos de este planeta, obviamente, ¿no? Sino que fueron construidos por humanos de dimensiones más altas, de planetas de la constelación del Sol Sirio B. Estos discos almacenan enormes cantidades de información encriptada electromagnéticamente y que si se posee la codificación adecuada de frecuencia, pueden ser traducidos en forma ya sea holográfica, audio o visualmente, de acuerdo a la preferencia de la persona que los está traduciendo. En este caso, la persona que tradujo la información de estos discos fue a través de audio y visual. Esta persona se llama Ayayana y no cualquier persona, vale aclarar que no cualquier persona puede hacer la traducción de estos discos. Eh, Ayayana, Ayayana Dean, que es su nombre completo, eh, tiene un ADN de niña índiga. ¿Qué significa un ADN de niña índiga? Un ADN que tiene 24 hebras. Em, para aquellos que más o menos conocen, eh, los niños índigos, como se dice actualmente en la New Age, son esos niños que nacen sin el velo, se dice, ¿no? Que nacen con la memoria de vidas pasadas y que traen en su misión de vida bien clara, por decirlo así. Y que en determinado momento de su vida, ya sea por la madurez o por la edad que deba tener, despiertan a toda esta información y, y comienzan con su misión de transmitirla, ¿no? Eh, Ayayana Dean es una de esas personas. Fue una niña índiga y las 24 hebras de ADN que poseía le permitieron alcanzar altos niveles de eh, frecuencias de dimensiones altas, de donde ella pudo, vamos a decir, donde ella pudo traducir la información que hay en estos discos. Además tuvo un entrenamiento, como dice acá, como integrante del claustro de maestros Melquisedec de la Orden Esmeralda. Y, bueno, y por supuesto, además de su consentimiento álmico, ¿no? De encarnar en este tiempo para entregar esta información.
y ayudar al despertar y la ascensión humana. Aquí la tienen, esta es Ayaya Nadine, esa es su foto, y los libros que ella escribió, entre otros, porque escribió varios, pero estos son los más importantes, son Voyagers 1, Voyagers 2 y Angelic Realities, que significa, Voyager significa em, viajantes o viajeros, Viajeros 1, Viajeros 2 y Realidades Angelicales. El nombre de Viajeros lo puso porque ella considera que todos nosotros somos almas viajando por el cosmos y teniendo determinadas experiencias de acuerdo a la dimensión y el planeta en que nos encontremos. Y a medida que hacemos la ascensión, seguimos viajando, digamos, conociendo más cosas en otras dimensiones y experimentando en otras dimensiones. Entonces, por eso es que ella le llama viajeros a los libros. Muy bien. Sigamos acerca del autor. Bueno, Ayayana es la autora de los libros, como dije recién, Viajeros Unidos y Realidades Angelicales, y además de innumerables cursos dados por ella con la colaboración de otros dos oradores. Eh, Desde principios del año 2000 hasta la actualidad, que tengo entendido sigue dando cursos, explica cómo está construido el multiverso a partir de la partícula crística y el origen de la partícula anticrística y las creaciones derivadas de esta. Eh, También explica los comienzos de la creación dentro de la matriz de tiempo de nuestro universo local y las guerras entre dioses creadores, sus motivos y consecuencias, ¿no? Todo esto lo voy a explicar con detalles más adelante, a medida que vamos viendo otros videos más adelante, donde voy a empezar a contar la historia de nuestro universo y los dioses creadores o Elohim de este universo local. Y bueno, ahí van a entender más de qué se trata todo esto de las guerras, de los dioses creadores y todo eso. También explica de dónde viene el humano angelical, que somos nosotros, el propósito de nuestra creación y cómo llegamos a habitar este planeta llamado Tierra, porque no es el único planeta en el que el hombre habitó. El humano habitó. El humano angelical viene de otro planeta de dimensiones más arriba. Pero bueno, eso ya forma parte de la historia, ¿no? De la humanidad, que también la voy a contar en, en los siguientes videos. Em, bueno, y qué más, y las distintas razas extraterrestres que a lo largo del tiempo han querido destruirnos y apoderarse del planeta para controlar sus portales universales y de esta forma hacerse con el control de todo el universo de materia local. También lo voy a explicar más adelante, el motivo que tienen estas razas de por qué nos quieren destruir y el motivo y por qué ellos quieren apoderarse de este planeta y por qué este planeta es tan importante para esas razas. Todo eso va a venir más adelante cuando les vaya explicando un poco la historia de dónde vienen estas razas, de dónde venimos nosotros y cuál es el drama, el conflicto, ¿no? Este, bueno, sigamos. Ya que hablamos un poco de quién es el autor o la autora de estos libros y quién es la persona que logró traducir la información que está en estos discos, entonces podemos empezar por el capítulo 1, al cual yo le denominé el principio que nunca existió. ¿Por qué el principio que nunca existió? Bueno, como dice acá, el slide dice el uno es la fuente de conciencia creadora eterna e infinita. Muchos habrán escuchado acerca de la ley del uno, ¿no? Y si no lo escucharon, la ley del uno es un libro que también fue canalizado por una persona acá en Estados Unidos en los años 50, tengo entendido. Un libro bien complejo y bastante grueso, donde explica que todos somos que todos somos parte de una misma conciencia, todos somos parte de una misma energía a la cual se le denomina el uno. Este uno, esta energía, tiene una conciencia infinita, como dice acá, creadora, eterna e infinita, que es básicamente lo que nosotros denominamos Dios. No el Dios de la Biblia, que vamos a ver más adelante, que es otra cosa.
pero sí ese Dios creador de todo lo que existe, ¿no? De los multiversos, por decirlo así, del cosmos. ¿Por qué le digo yo por qué puse el título al principio que nunca existió? Porque nunca hubo un principio. Para la mente humana es difícil asimilar este concepto porque todo lo medimos para poder entenderlo y según nuestro método científico, todo necesariamente tuvo que haber salido de algo y por lo tanto ese algo debe tener un principio. Sin embargo, eso no sucede con el uno. Se puede decir que el uno es una energía infinita y eterna que siempre existe, especialmente si consideramos que el tiempo es una ilusión y solo hay un eterno presente. Entonces, debemos concluir que no hay un pasado anterior al uno y por lo tanto no va a haber un futuro después del uno, sino que toda la existencia y todos los tiempos, pasado, presente y futuro, todo existe dentro de ese uno o esa conciencia infinita, eterna, creadora de todo. Por eso es que no existe un principio. Si existiera un principio, eso da a entender de que alguien tuvo que haber creado ese principio. Entonces ya no estaríamos dentro de esa conciencia creadora eterna, infinita de todo, sino que hay otra entidad o algo más allá afuera que creó esta conciencia infinita. Entonces, ahí sí habría un principio, pero a la vez, ¿quién creó esa otra conciencia creadora? Tuvo que haber existido siempre, o si no, tiene que haber otro creador. Bueno, en fin. Por eso es que yo pongo ese título diciendo que no hay principio. El principio nunca existió, sino que perdón, que la fuente creadora de todo, el uno, siempre fue y siempre es. En realidad, está mal dicho que siempre fue, porque el pasado no existe ni el futuro, entonces siempre es. Es un presente continuo y eterno en el cual toda la creación se manifiesta, por decirlo así. Bueno, sigamos. Para toda creación tiene que haber una plantilla. La creación en sí no es otra cosa que una proyección holográfica. Si hablamos del uno, nuevamente, la proyección holográfica del uno, de todo lo que existe, es la creación en la cual nosotros existimos ahora, ¿verdad? Como dice acá, la externalización de la vida, la manifestación de la materia y la individualización de la identidad son proyecciones holográficas de la conciencia. Su sustancia es energía. Por lo tanto, podemos concluir entonces que la energía es consciente. O sea, lo que más o menos explicaba yo recién, ¿verdad? Eh, si hablamos de la conciencia de Dios o de la conciencia del uno, es lo mismo, son proyecciones holográficas, quiere decir que nosotros no existimos en realidad. Todo lo que hay, este mundo, los planetas, el universo, los multiversos, son todos proyecciones holográficas de esa conciencia divina, eterna e infinita llamada fuente o llamada el uno. A la vez nosotros mismos también somos co-creadores de una realidad a través de proyecciones nuestras, de nuestro pensamiento. Como dice más abajo, el pensamiento es un atributo de la conciencia y el filtro mediante el cual ésta construye la realidad holográfica. ¿Qué significa? Que el pensamiento, a través del pensamiento, es que la conciencia construye lo que denominamos realidad, pero que en realidad no lo es, ¿no? Es un poco un trabalengua. Pero básicamente estamos diciendo que eh, todo lo que existe es creado a través de proyecciones del pensamiento de alguien. En nuestro caso es nuestro pensamiento. En el caso de
la fuente es el pensamiento de esa conciencia infinita llamada fuente. En el caso de otros dioses creadores que existen en otras dimensiones más altas, ellos también proyectan y las creaciones derivadas de esas proyecciones holográficas son lo que para nosotros son realidades. Pero en realidad no existe nada real. En realidad todo es una proyección. Em, Como dice acá abajo, nada es realmente sólido. La solidez de la materia es producto de la interrelación entre frecuencias de las unidades de conciencia dimensionadas de que estamos hechos y el campo unificado de energía consciente que nos rodea. Así es como se crea el holograma que llamamos realidad. ¿Qué significa todo esto? Nosotros existimos dentro de un campo unificado de energía consciente que no vemos, pero que nos rodea, y que si no existiera, nosotros no podríamos existir y mucho menos nuestra realidad. O sea, este campo de energía unificado, consciente, vamos a decir, es como el molde sobre el cual nosotros podemos proyectar nuestra realidad y de hecho la realidad también de la que estamos hechos nosotros mismos. Entonces, por eso dice que la solidez de la materia va a ser producto de la interrelación que hay entre las frecuencias de las unidades de conciencia dimensionadas de que estamos hechos y el campo unificado de energía consciente que nos rodea. O sea, hay una interrelación de frecuencias. Las frecuencias de las cuales nosotros estamos hechos, que se interrelacionan con las frecuencias de las cuales está hecho ese campo unificado que nos rodea. Y eso es lo que va a poner los límites, como por decirlo así, de la materia que nosotros experimentamos como realidad. O sea, para nosotros la materia va a ser sólida, aunque en realidad no lo es, pero para nosotros sí lo va a ser, porque las frecuencias de las cuales nosotros estamos hechos, por decirlo así, tienen esos límites, eh, vamos a decir, dentro de las órdenes de programación, por decirlo así, como si fuéramos un avatar dentro de un juego electrónico. Bueno, el juego electrónico es todo corriente eléctrica, circuitos y y componentes electrónicos. No hay una realidad. Sin embargo, cuando vamos a ver el juego electrónico, estamos viendo un paisaje, eh, cosas que para vamos a decir, que cosas que para el personaje, el muñequito de ese juego electrónico, van a ser sólidas, van a ser materiales. Hagamos de cuenta que nosotros somos ese avatar, ese muñequito dentro del juego electrónico. Todo lo que ese muñequito ve va a ser real para él. Sin embargo, nosotros que estamos viendo el juego desde afuera sabemos que eso no existe, no hay una realidad. Pero como la programación, el programa que hizo ese avatar, ese muñequito, le puso límites. Esos límites son lo que para él son su realidad. Por lo tanto, él no va a poder atravesar una pared dentro del juego, porque esa pared para él es sólida. Sin embargo, la pared no es sólida. No sé si me explico. Con ese ejemplo, más o menos quiero darles a entender qué significa todo esto de que la solidez en realidad no existe, que la materia en realidad no existe, que es todo una interrelación de frecuencias. Eh, Más adelante dice, la plantilla holográfica sobre la cual el pensamiento construye la realidad holográfica, universal y personal, se llama Maya o cuadrícula Katara. Este nombre es importante porque vamos a ver más adelante que esta cuadrícula o Maya Katara
es la base de la construcción de toda la materia, de todo lo que existe. Desde nosotros como cuerpos humanos hasta planetas, galaxias, universos, multiversos y el cosmos entero, todo comparte la misma cuadrícula Katara, que se llama Katara, ¿no? Por eso es tan importante. Bueno, sigamos. A ver. El campo morfogenético y la sustancia primordial. ¿Qué es esto? Como dice acá, el elemento causal de la experiencia manifestada se conoce como el campo morfogenético o plantilla de manifestación. La ciencia que estudia dicha plantilla se conoce como ciencia quilóntica, que a su vez pertenece a una ciencia mucho más avanzada llamada física de campo unificado universal dimensional. ¿Qué son todas estas palabras complicadas? Bueno, como dice arriba, el elemento causal de la experiencia, o sea, lo que causa la experiencia manifestada, o sea, lo que causa nuestra realidad, que es la experiencia manifestada, se conoce como el campo morfogenético o plantilla de manifestación. O sea que, en realidad o nuestra experiencia en esta realidad, eh, está manifestada en base a una plantilla, en base a un molde que permite que esa realidad exista. Ese molde es lo que se conoce como campo morfogenético o plantilla de manifestación, como dice ahí. A su vez, la ciencia que estudia esta plantilla se conoce como ciencia quilóntica. Y bueno, y como dice ahí, esta ciencia quilóntica es solamente una parte, una rama de una ciencia mucho más avanzada llamada física de campo unificado universal dimensional. Eh, esta física más avanzada, o esta ciencia más avanzada, llamada física de campo unificado, fue siempre el objetivo tan buscado de Albert Einstein. Él, antes de morirse, en sus últimos años, eh, estuvo enfrascado en querer descubrir este campo unificado universal. O sea, unir la teoría de la relatividad de él, por la cual se hizo famoso, con la física que gobierna las leyes de la gravedad. Y es lo que nunca pudo hacer. Hoy en día los científicos están acercándose a esto a través de lo que se conoce como la física de la ley de cuerdas o algo así. Pero así todo no han llegado a descubrirlo todo. Acá estos discos y la traducción de estos discos hecho por Vajrayana nos vienen a dar la respuesta que Albert Einstein tanto buscaba acerca de la física de campo unificado. ¿Qué significa la física de campo unificado universal dimensional? Yo no soy físico ni mucho menos, pero básicamente significa que para poder entender cómo funcionan las leyes que se ponen en juego para la existencia del universo, no podemos pretender conocer esas leyes desde esta tercera dimensión solamente, sino que tenemos que tener en cuenta las otras dimensiones. En la época de Einstein, los científicos todavía no hablaban de dimensiones. Algunos sí, algunos ya más, como se dice, más arriesgados, hablaban de distintas dimensiones. Pero en general, el tema de pensar que había dimensiones más allá de la cuarta, porque Einstein dijo que la cuarta dimensión era el tiempo, pero pensar de que había dimensiones más allá era algo como que era metafísico para ellos, no era algo real. Sin embargo, las dimensiones existen, son tan reales como el resto de la física, no porque no porque no lo podamos ver o de alguna manera no lo podamos sentir con nuestros cinco sentidos, no significa que no exista. Bueno, hoy estos discos o la traducción de estos discos nos vienen a confirmar de que exactamente existen más dimensiones y que
la única manera de llegar a lo que Albert Einstein quería llegar es teniendo en cuenta esas otras dimensiones. Por eso se llama física de campo unificado universal dimensional. De lo contrario, no se puede llegar nunca a la solución. Eso es lo que básicamente estudia esta ciencia. Bueno, sigamos. El campo morfogenético o plantilla de manifestación está a su vez compuesta por una sustancia primordial, que son las unidades de energía conscientes llamadas partículas. Bueno, acá aparece un nombre que es completamente nuevo para todos nosotros, para la ciencia inclusive, que es el nombre partícula. Este partícula o unidad de energía consciente, como dice acá, es lo que algunos científicos llaman la partícula de Dios, ¿no? Que andan buscando a través de experimentos que hacen, chocando partículas a altas velocidades en ese, en ese laboratorio llamado CERN, que queda abajo, creo que queda abajo del agua, entre Francia e Inglaterra, si mal no me acuerdo. Bueno, ese laboratorio lo que busca es la partícula de Dios, o sea, saber de dónde viene la creación, qué hay antes del Big Bang, ¿no? Todos sabemos que supuestamente, según la ciencia, nuestro universo comienza con un Big Bang, pero ¿qué había antes del Big Bang? ¿Quién produce el Big Bang? ¿Se produce solo, como algunos científicos dicen? Fue causa de que se tenía que dar. No, hay muchos científicos que dicen que la creación y el universo son algo que se dio por casualidad, que no tienen un diseño. Bueno, hoy en día esos científicos obviamente quedaron desacreditados porque podemos ver de que todo tiene un diseño en el universo, un diseño inteligente que muestra que atrás de la creación hay una inteligencia. Cuando hay un diseño, no se puede decir que la creación pasó simplemente porque tenía que pasar, así porque sí, porque cuando las cosas están hechas así porque sí, no hay ningún diseño. No demuestran que algo inteligente las creó. Sin embargo, todo lo que está creado en nuestro universo tiene exactamente un porqué y se basa en leyes físicas y matemáticas eh, completamente exactas. Eso demuestra de que hay una inteligencia detrás de esa creación. Así que, bueno, descartado eso, esa opinión de los científicos conservadores, no nos queda otra que creer que hay una inteligencia en la creación. Ahora, ¿quién es esa inteligencia? Es a lo que todo el mundo quiere llegar, tanto los científicos como los religiosos. Bueno, estos discos y esta traducción hecha de estos discos por Ashaya Nadine nos están dando esa respuesta. Esa inteligencia es el uno, es esta conciencia eterna e infinita que siempre existe y existirá, que puso la intención a través de un pensamiento de la creación de campos morfogenéticos o plantillas de manifestación, como estamos viendo acá, a través de las cuales la materia y la realidad se manifiestan. ¿Entendido? Bueno, entonces, volvemos. La partícula inicial o sustancia primordial, como dice el título, es, es el partícula. Es la unidad partícula. De ahí sale todo. Entonces, si seguimos con el siguiente slide, acá aparece la sustancia primordial partícula de la cual hablábamos. Partícula dice, es la unidad más pequeña de energía consciente, omnipolar, en que se basa la construcción de la materia antimateria. Y atención que puse
entre paréntesis, antemateria, que no es lo mismo que antimateria. ¿Por qué omnipolar? Omnipolar porque contiene los potenciales de cualquier polaridad o ninguna, alternándose entre estados de bipolaridad de radiación de luz, ya sea materia, particum, como dice acá del lado izquierdo, o antimateria, partica, del lado derecho, y luego regresando a su estado omnipolar de vibración de sonido. Ok, ¿qué es todo esto entonces? ¿Qué significa todo esto? Significa que esta partícula o unidad más pequeña de energía consciente llamada partiki, lo que hace es subdividirse en dos partículas de polaridad inversa. Una de polaridad negativa llamada partica y la cual está en la antimateria, y una de polaridad positiva llamada particum y la cual está en la materia. Entonces, en base a esto vamos a ver cuáles son los estados en los que se encuentra esa unidad partiki. El estado omnipolar, como recién lo describí, es su estado original invisible de puntos fijos de vibración de sonido formando ondas tritonales, o sea, de 3 tonos, interdimensionales, donde esos 3 tonos van a ser un tono base, un sobretono y un tono resonante. El estado bipolar, que es el siguiente estado en el que se encuentra esa partícula o unidad partiki, en este estado las ondas tritonales se subdividen en subtonos o subunidades de polaridad negativa o antimateria, como les expliqué recién, llamada partica, y positiva o materia, llamada particum. Entonces, cuando las unidades partiki están en su estado omnipolar, se dice que existen en estado de antemateria. Mediante un proceso interno de fisión, estas unidades se subdividen bipolarmente en unidades de antimateria sobre tono, llamada partica, y materia o tono base, llamada particum. El tono resonante de las ondas tritonales, porque acuérdense que eran 3 tonos, tono base, sobretono y tono resonante. Muy bien, el tono resonante sigue estando cuando la unidad partica está en su estado bipolar, porque estando aún presente en la bipolaridad, servirá para unir nuevamente las unidades partica y particum mediante un proceso interno de fusión. O sea que gracias a que está ese tono resonante en la bipolaridad también presente, es que las partículas particum y partica, o sea, de materia y de antimateria, pueden volver a su estado original omnipolar de donde salieron, o sea, volver a la partiki. ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier científico les puede decir, cualquier físico, mejor dicho, les puede decir de que si hay algo que tiene el mismo valor y en la materia como en la antimateria, automáticamente desaparece, deja de existir. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos una fuerza de más 10 y una fuerza de menos 10, ¿no? Esto es física. Si tenemos la misma fuerza, con los mismos valores, más 10 y menos 10, sabemos muy bien que más 10 menos 10 se anulan y nos queda cero. O sea que deja de existir. Aquí pasaría lo mismo si tenemos dos partículas, particum y partica, que partica siendo la antimateria y particum siendo la materia, si tienen el mismo valor, dejarían de existir. El motivo por el cual no pasa eso, no sucede eso, es porque hay una tercera partícula que se llama la partiki, que es la partícula más importante, eh, que las une de nuevo a través de un proceso de fusión. Después se repite todo el proceso nuevamente. Las vuelve a expedir cuando se vuelve a subdividir a través de un proceso interno de fisión. Y otra vez tenemos partículas, particum de materia, partica de antimateria, y después se vuelve a unir a la partiki
a través otra vez de un proceso de fusión. Este proceso es continuo, es infinito. Todo el tiempo está sucediendo lo mismo. Entonces son tres, es una sola partícula o una sola unidad llamada partique que se subdivide, pero si queremos verlo de esa manera, son tres partículas que tienen que, por decirlo así, convivir juntas. Porque si falta una, mejor dicho, si falta la partícula, que es la más importante, las otras dos no pueden existir, porque volvemos a lo mismo. Algo negativo y del mismo valor positivo se terminan anulando. Entonces, nosotros acá existimos en la materia, estamos en las partículas que según esta ciencia se denominan particum. Estamos en la materia, pero para que nosotros estemos en la materia tiene que haber un doble nuestro en la antimateria, o sea, en la partícula llamada partica. Pero para que existamos y se dé la existencia, a su vez, tenemos que estar unidos por una partícula mayor que encierra las dos, llamada partiqui, que es la que permite que la antimateria, digamos, conviva o se manifieste junto con la materia y no deje de existir todo. No sé si me entienden un poquito lo que quiero decir acá. Entonces, como dice acá abajo, la partica y la particum son unidades de radiación bipolar que forman ondas estacionarias escalares electromagnéticas a través de las cuales se manifiesta la materia. O sea, este proceso de, eh, de subdivisión de la partícula a través de fisión interna en dos partículas de polaridad inversa, la partícula es negativa y la partícula positiva, y después el proceso interno de fusión por el cual estas dos unidades vuelven a unirse con la partícula, todo esto da como resultado ondas estacionarias escalares electromagnéticas, que son las que van a permitir la existencia de la materia. Eso es lo que quiere decir esto acá. Sigamos entonces, ¿qué son las ondas escalares? Bueno, como dice acá el gráfico, es conocida también como ondas Tesla. La onda escalar es una no hertziana, o sea que no se puede medir en hertz, onda no lineal, y no lineal porque vemos que es espiral, y estacionaria que tiende a llenar ambientes y es capaz de atravesar sólidos sin perder intensidad. Y es importante esa parte que dice, y tiende a llenar ambientes. ¿Qué significa eso, tiende a llenar ambientes? Bueno, que todo el universo y el espacio, que muchos científicos incluso el día de hoy consideran que es un vacío, no está vacío. No hay nada que sea vacío en el universo. Estas ondas escalares, o ondas Tesla conocidas, son lo que llenan ese ambiente, como dice acá en el gráfico. Entonces, todo está comunicado en el espacio y en el universo y en los multiversos porque no existe el vacío. A pesar de que nosotros con un telescopio apuntemos, no sé, a una estrella y veamos que la siguiente estrella está súper lejos de esa y en el medio no hay nada. Bueno, en el medio siempre hay algo. No porque nosotros no lo podamos ver, no significa que no esté ahí. Y bueno, ¿qué es ese algo que hay en el medio? Bueno, estas ondas escalares son las que unen, por decir así, todo el cosmos. ¿Qué dice más abajo? Entonces, las ondas escalares son producidas como resultado del proceso de expansión, partica, y contracción, particum, que atraviesa la sustancia primordial partiqui que estructura el cosmos. Este proceso es conocido como el acto primordial, mediante el cual la sustancia primordial se manifiesta. O sea, sustancia primordial ya dijimos que era la partiqui, que está en la antimateria, ¿verdad?
Y el acto primordial, del cual habla acá, es lo que acabamos de escribir recién. El acto por el cual la sustancia primordial, partiqui, se subdivide en eh, dos otras partículas, partica y particum, de polaridad inversa. Una antimateria, negativa, y otra de materia, positiva. ¿Verdad? Todo este proceso es el que se denomina acto primordial. Y este acto primordial es el que da como resultado que las ondas escalares. Y esas ondas escalares son las que llenan ambientes, que llenan el espacio, lo que nosotros o los científicos de hoy consideran el vacío, ¿verdad? No sé si quedó clara esa parte. Bueno, y vamos entonces al último slide, que habla del proceso de la manifestación de la realidad física. Básicamente es un repaso de todo lo que acabamos de ver recién. ¿Qué nos dice? Nos dice que en el proceso de la manifestación de la realidad física existe una partícula o sustancia primordial, que es la partiqui, que se divide en partica y particum, que son unidades de conciencia electrotonales porque la partica y la particum, acuérdense que son electromagnéticas. No sé si lo aclaré antes, pero la partica, que es la de polaridad, es la de polaridad, es la unidad de polaridad negativa, la antimateria, em, es eléctrica, perdón, es magnética. Y la particum, o no, es eléctrica, perdón, sí, es eléctrica. Y la particum es magnética. Entonces, la partica y particum forman el electromagnetismo, pero a su vez, cuando a través del proceso interno de fusión vuelven a la partiqui, que es la antimateria, ahí ya no estamos hablando de electricidad ni de magnetismo, estamos hablando de tonos de frecuencia de sonido. ¿Se acuerdan la onda tritonal de 3 tonos? Bueno, entonces por eso es que acá dice unidades de conciencia electrotonales, que a través del proceso interno de fisión y fusión, como explicamos recién, generan ondas escalares electromagnéticas, que ya explicamos lo que son las ondas escalares electromagnéticas, responsables de la construcción de campos morfogenéticos. ¿Qué es la rejilla de Partiqui? Y como dice acá, es el tejido de estructuras de campos morfogenéticos que dan forma a los campos dimensionales de frecuencia en donde se manifiesta la individualidad. Y como vemos acá, esta es la figura para eso. La partiqui, partique, particum están acá, que ya lo habíamos visto antes. Ahora, este proceso de fisión y fusión producen campos morfogenéticos. A su vez, el tejido de varios campos morfogenéticos producen esta estructura. Esta estructura, a su vez, producen campos dimensionales, o sea, distintas dimensiones. Dentro de cada dimensión, esos campos morfogenéticos van a manifestar la individualidad. ¿Qué es la individualidad? Bueno, todos nosotros, o sea, el humano, y no solamente el humano, sino todas las razas existentes dentro de cada dimensión. Esa es la individualidad. Seguimos. Quilons. ¿Qué son los quilons? Las rejillas de Partiqui se agrupan formando quilons, como vemos acá en la figura A, que no son otra cosa que cristalizaciones de luz congelada. Esos son los quilons. ¿Qué son los códigos de quilons? Están acá, en la figura B. Los códigos de quilons son complejas agrupaciones de quilons, o sea, de estos que están acá en la figura A, que juntos forman el cuerpo cristal de campo morfogenético. ¿Qué es el cuerpo cristal de campo morfogenético? El cuerpo cristal es la plantilla o molde mediante el cual la materia
y la identidad se manifestará. A su vez, la rejilla Partiqui, que es esta que está acá, se forma a partir de una estructura geométrica matemática llamada Katara. ¿Se acuerdan el nombre Katara, que les dije que es importante? A través de la cual la forma se manifiesta. Entonces, como conclusión, podemos decir que si los campos morfogenéticos, que son estos, gobiernan la forma en que se manifiesta la materia y la evolución de la biología y la conciencia, entonces quien maneje la mecánica del campo morfogenético tiene la llave para controlar y manipular la realidad física y la evolución espiritual. O sea, quien sepa de campos morfogenéticos y cómo alterarlos y cómo manejarlos, puede tranquilamente manejar su realidad física y a su vez su propia evolución espiritual, porque puede ascender a esos niveles de dimensiones espirituales más altas. Por eso es tan importante entender toda esta parte científica, que sé que es tediosa y es complicada tal vez, porque es la primera vez que lo estamos viendo, pero si entendemos cómo funciona todo esto, entonces podemos entender un poquito de qué se trata todo este tema de la ascensión y las distintas dimensiones. eh, y bueno, y cuál es nuestra función en todo esto, ¿verdad? Bueno, hoy ya pasó bastante tiempo y además con toda esta información creo que les dejé bastante tarea para el hogar, para que traten de analizar todo esto bien y de entenderlo, porque lo demás que viene ahora va a ser un poco más fácil, porque va a ser más que nada historia del universo, historia de las razas, de dónde venimos nosotros. De hecho, para mí, que me gusta la historia, es lo más interesante de lo que viene ahora. Pero esto que les di hoy es necesario para que ustedes sepan de a dónde sale toda esta noción que se habla por ahí de que todos somos la fuente, todos somos el uno, la realidad no existe, vivimos en una realidad holográfica, o sea, todo el mundo está hablando de estas cosas en internet, pero realmente no se entienden, o sea, realmente nadie se tomó, tal vez porque no lo saben, nadie se tomó el tiempo de explicar esto científicamente y por qué sucede esto y por qué decimos que nosotros no existimos y la realidad es toda virtual y es todo holográfica. Bueno, como ven, la Matrix, la llamada Matrix por la nueva era, no es solamente una Matrix que se nos impuso a nosotros, a los humanos del planeta Tierra, sino que la Matrix lo es todo. Sin Matrix no hay existencia, porque la matriz, que es ese famoso Katara que vamos a ver más adelante, eh, sin la matriz no existe nada. La matriz está en la antimateria. Y sin la matriz en la antimateria, nosotros en la materia no podemos existir. Son los campos morfogenéticos de los cuales hablamos recién. Entonces, los conceptos que se están dando allá afuera en Internet, por lo visto, están todos equivocados. Empezando por el concepto de matrix o matriz. La matrix no es algo malo. Todo el mundo lo ve porque vimos la película Matrix y creemos que es algo malo. En parte de la película Matrix es cierta, porque ahí nos muestran cómo ciertas entidades se aprovechan de nosotros y nos usan como baterías. ¿Y qué es la parte nuestra que utilizan como baterías? El lush, que es eso de lo que, bueno, que son las emociones y las cosas que nosotros largamos cuando nos sentimos mal o nos suceden cosas que nos hacen sufrir o nos enojamos o bueno, en fin. Todo lo que tenga que ver con las ilusiones, perdón, emociones, nosotros las largamos al, al cosmos, al aire, y eso es de lo que se alimentan ciertas entidades. Entonces, de alguna manera, la película Matrix tiene razón en ese sentido. También tiene razón en el sentido de que todo es un holograma y de que la realidad en realidad no existe. Cuando le hacen tomar a Neo la pastilla roja, va,
te hacen elegir si quieres la pastilla roja o la azul. Bueno, toda esa parte es verdad, pero no significa que la Matrix sea algo negativo. La Matrix, de hecho, si no existiera, no existiríamos nosotros, no existiría lo que llamamos realidad, porque tiene que tener su base en algo. Entonces, todo es Matrix, todo es matriz. Incluso todas las dimensiones para arriba también tienen matriz, todas están dentro de la matriz. Eh, Más adelante vamos a ver esto, porque justamente esto creo que va a ser la clase que viene cuando vamos a empezar a ver desde dónde comienza la matriz de la materia, por decirlo así, desde qué nivel de dimensión comienza a manifestarse la materia. Pero todos tenemos, para que vayan sabiendo, una matriz de 15 dimensiones en las cuales existe la individualidad. O sea, nosotros como humanos debemos ascender desde esta tercera dimensión a la 15 para poder entrar en lo que se llama eh, en la conciencia unificada, divina, creadora de la fuente. O sea, otro concepto que está equivocado por ahí, que yo he escuchado, que dicen que ya en la quinta dimensión uno está experimentando esa conciencia divina. No, no es así. O sea, el camino es más largo que eso. La quinta dimensión es solamente el paso siguiente, pero el camino es mucho más largo que eso. Pero en fin, eso ya pertenece eh, a otro video, así que vamos a terminar esta presentación acá. Por ahora los dejo, espero les haya gustado. Como les dije recién, vuelvan una y otra vez a ver este video varias veces hasta que puedan entender esta ciencia, porque a mí también me costó entenderlo. Incluso ahora para explicarlo lo tuve que volver a leer todo de nuevo. Este, pero una vez que entendemos bien esto, lo demás va a ser mucho más fácil de entender lo que viene más adelante. Así que bueno, un saludo acá desde mi nave espacial, con mis dos amigos acá, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.